Historia de la psicología. 14. Tercera parte. La Edad Moderna. 13. La ruptura con la tradición y la constitución del mundo moderno. 1. La gran crisis del siglo XVI. Para indicar de inmediato el carácter revolucionario del siglo XVI, cuyas nuevas aspiraciones encontraron un estatuto más elaborado en los espíritus innovadores que lo escoltan, Francis Bacon, Galileo Galilei y René Descartes, basta recordar que Cristóbal Colón murió en 1506, Leonardo da Vinci en 1519, Maquiavelo en 1527, Erasmo en 1536, Paracelso y Pomponazzi en 1541, Copérnico en 1543, Lutero en 1546, Rabelais en 1553, Calvino, Miguel Ángel y Vesalio en 1564, Telesio en 1568, Montaigne en 1592 y Giordano Bruno en 1600. Este recordatorio nos muestra a la vez que algunos de estos grandes hombres nacieron en el siglo XV, al que pertenecen exclusivamente un Lorenzo Valla, un Nicolás de Cusa y un Pico de la Mirandola. Por tanto, el acento no puede cargarse en el siglo XIV más que en un sentido un tanto metafórico, tanto más cuanto que sería especioso reducir los siglos anteriores a la escolástica ilustrada por Santo Tomás, pues los motivos de transición son numerosos desde el siglo XIV, por cuanto ya entonces, alimentada a veces por luchas de influencias, como la rivalidad entre franciscanos y dominicos, se desarrolla una suerte de crítica interna de la ontología cristiana, como lo han mostrado principalmente los trabajos de Etienne Gilson. Y así es como el voluntarismo de Duns Scoto culmina en el nominalismo de Guillermo de Ockham, negación deliberada y radical del universo radical. Y así es como el voluntarismo de Duns Scoto culmina en el nominalismo de Guillermo de Ockham, negación deliberada y radical del universo racional. Tal devaluación de la especulación ontológica crea una situación precaria para la fe, que entonces, al verse privada de los recursos del razonamiento, ya no tiene como sostén más que la autoridad de la Iglesia y de las Escrituras. Y el pensamiento lógico, expulsado del dominio teológico metafísico, no rindió completamente sus armas, sino que se acantonó en otros terrenos, esperando que condiciones nuevas le permitiesen recobrar su ambición, y, esta vez, al servicio de otros ideales. Tampoco hay que olvidar que el siglo XIV es el siglo de una renovación cultural en Italia, donde un hombre como Petrarca estaba animado ya por el deseo de oponer al saber cultivado en las escuelas medievales una ciencia nueva, inspirada por un mejor conocimiento de la cultura antigua, designio que supone forzosamente en él, a pesar de un apego real al catolicismo, una determinada distancia interior con relación a su tradición religiosa, moral y política. Por último, a la observación de que todo lo que tiene que ver con la experiencia y con la preocupación por la objetividad en la acepción moderna del término es singularmente deficiente en la Edad Media, nos está permitido oponer la existencia del hombre, al que Humboldt consideraba como el fenómeno más importante del siglo XIII. Roger Bacon, teólogo, filósofo, matemático, físico, alquimista, a quien se debe inclusive la expresión de ciencia experimental. Pero el argumento no tiene más que un valor de paradoja, pues esta extraña figura se nos aparece como la excepción que confirma la regla. En pocas palabras, con algunas reservas en cuanto a la distinción que puede ser establecida entre humanismo y renacimiento, y a los signos que son heraldos del gran cambio que se opera, no por ello deja de ser cierto que en el siglo XIV estalla una crisis profunda de ruptura con la tradición cristiana, que se manifiesta por una revaloración del hombre concreto,
por una crisis de conciencia, a veces explosiva, de sus propias energías, con el corolario de una actitud nueva frente a la naturaleza, considerada como una realidad, cuyo conocimiento es importante precisamente para el conocimiento del hombre mismo. Y esto en una perspectiva activista que, conduciéndolo a ver en ella una fuente de poderío y de riqueza por explotar, se ejercerá en detrimento de la pura interioridad. La búsqueda de la salvación personal, fundada en el rechazo del mundo sensible como tal, es sustituida por el deseo y la voluntad de conocerlo, y aún la concepción que el hombre se hace de sí mismo, de su sentido y de su destino, será transformada. Este proceso psicológico tiene más importancia por sí mismo para nuestros fines que los acontecimientos y los grandes descubrimientos que rompen los marcos puestos hasta entonces al mundo mediterráneo, aunque se trate de un proceso cuyos elementos se encadenan. Basta recordar que, en el momento en que el poder de la Iglesia, establecido sobre una sociedad esencialmente agraria, se debilita por causas diversas, las ciudades de Italia, constituidas en estados independientes de Roma, ofrecen las condiciones de una inmensa renovación cultural en un ambiente social más refinado. Entonces, se ponen nuevamente en tela de juicio todos los aspectos de la vida humana y nacen las más diversas investigaciones que coexisten de buena o mala manera: teología, metafísica, física, medicina, anatomía, ocultismo, emprendidas por hombres a menudo inclinados a esa universalidad de la que es prototipo Leonardo da Vinci, Marsilio Ficino, el médico de Lorenzo el Magnífico, da testimonio de esto ya en cierta medida, puesto que a la cabeza de esa Academia Platónica de Florencia, fundada por Cosme de Médicis, se distingue por sus traducciones y comentarios de Platón y de Plotino. A menudo esas nuevas investigaciones mantienen difíciles y arriesgadas relaciones con la cultura tradicional, de suerte que en Florencia, en la época de Marsilio Ficino, se cree todavía en la posibilidad de conciliar armoniosamente las ideas de Platón con el pensamiento cristiano. Que Nicolás de Cusa, maestro de Bruno y precursor de Schelling y de Hegel, es cardenal, y que León X y su secretario Bembo son fervientes humanistas. Pero estas relaciones pueden trocarse también en oposición trágica, como lo prueban sobresalientemente los destinos de Giordano Bruno, de Tommaso Campanella y de Miguel Servet. En pocas palabras, en el momento de la historia en que la vida parece confirmar especialmente la definición bergsoniana, un movimiento que se hace en un movimiento que se deshace, se multiplican las imbricaciones entre las tendencias que nacen, se transforman o mueren, y los caracteres inconciliables no se entienden siempre como tales. Es sabido el papel de mediador que el arte, particularmente, se muestra capaz de desempeñar, puesto que integra en su impulso creador las más grandes contradicciones. Pues, si rehabilita la vida terrestre mediante imágenes más estructuradas y sensuales, no por ello deja de seguir glorificando a menudo al mundo cristiano trascendente. Entre los cambios que ocurren, a la vez en la mentalidad y en los hechos, tiene importancia singular la aparición del Estado en el sentido moderno, con sus fines terrestres y su pretensión de regir en lo sucesivo las relaciones sociales. Pues señala el rechazo por parte de la vida política de las relaciones invisibles que la envolvían hasta entonces, y la supremacía que adquiere sobre las aspiraciones místicas a un cielo que suscitará entonces más curiosidad que fascinación, la tendencia nueva a la eficacia y al éxito. En manos de fuertes individualidades o de aristocracias cerradas, esos estados se convierten en los instrumentos de voluntades y de apetitos vueltos hacia las cosas de la tierra. Y un mundo compuesto surge en este nuevo contexto social, en el que lo mejor se codea con lo peor, pues las individualidades liberadas por las rupturas
de los frenos tradicionales no están por fuerza hechas todas de la mejor pasta. Bajo la fuerza del nuevo empuje vital, los juicios morales de sello antiguo se desprecian en beneficio de una virtud activa, fundada en la adaptación de los medios a un fin determinado. Enunciando en su príncipe la teoría de la razón propia del nuevo Estado, Maquiavelo abre para los siglos venideros una controversia interminable. Perdurará la idea de que las únicas garantías eficaces de los valores culturales son la vida y la libertad de una comunidad nacional organizada política y militarmente. Con Maquiavelo, la política se convierte en la ciencia realista de lo posible, justificada por su propia lógica interna, y su obra es significativa por excelencia de las aspiraciones nuevas que se manifiestan concretamente en Italia, bajo formas diversas, en particular en Venecia y en Florencia. 2. La nueva imagen del universo. La restauración de la antigüedad atribuida a los hombres del Renacimiento no podía constituir un simple retorno a aquella, en virtud del hecho de que la experiencia cristiana, precisamente cuando se debilita su estructura teológica, queda inscrita en sus fibras profundas. Así es como la mentalidad moderna, emanada de esta crisis profunda de la tradición, posee caracteres propios distintos a la vez del hombre de la Edad Media y del de la Antigüedad. Es indudable que, en general, el espíritu contemplativo se erigió entre los griegos en ideal de vida. Claro es que en lo práctico no se les podría negar un determinado activismo que ilustra, por ejemplo, su actividad colonizadora. Pero el motivo ético de inspiración que prevalece en ellos es el de una purificación, de un despego, de una ascesis con miras a una finalidad humana que se desprende de un orden cósmico preestablecido, un orden eterno que no se trata de modificar, sino de conocer para integrarse en él. El cristianismo toma por su cuenta estos motivos griegos de purificación o de renunciación, pero con un espíritu diferente, puesto que su predicación de la fe y de la esperanza postula una verdadera metamorfosis de lo real. En este sentido, lleva consigo un elemento revolucionario de extrema importancia, por cuanto subordina la objetividad cósmica a una visión histórica de las cosas, a un deber ser ligado a una escatología que se impone a la descripción ontológica. Y en el siglo XVI, esa subjetividad liberada por la intuición cristiana se libera, a su vez, del esquema en que se había encerrado, para orientarse resueltamente hacia el universo sensible, en una perspectiva activista que le abre horizontes y tareas ilimitadas. En otros términos, el hombre, convertido en sujeto espiritual en la intuición cristiana, lo sigue siendo cuando cobra conciencia de sus propias fuerzas creadoras. Esa es la razón por la cual el motivo esencial del cristianismo, revolución interior en el sentido de una exaltación de la vida subjetiva, no podía permanecer fijo en la negación ascética del mundo en que había generalmente culminado, ni tampoco en una sistematización de lo real en una jerarquía cerrada de tipo tomista. La edad cristiana estuvo dominada por la concepción de Dios, entendido como ser perfecto, existente antes del hombre e independientemente de él, como una perfección absoluta de la que el hombre se ha alejado de manera misteriosa. El pecado original debía explicar este alejamiento en función de una rebelión del hombre contra su creador, en una concepción que hace de este retorno a la felicidad perdida el sentido de la vida. Cuando esta sumisión exclusiva desaparece, Maquiavelo se burla ya del hombre arrodillado que solo cuenta con Dios para su propia salvaguardia. Se produce un trastorno de las relaciones que unen al hombre con el mundo. En tanto que la naturaleza se imponía con todo el peso de un dato descomunal, las investigaciones de que fue objeto aportaron a los hombres una certidumbre, causa de exaltación, la de que las fuerzas misteriosas y hostiles que la habitan pueden ser dominadas para la realización de sus fines.
Sustraído aparentemente a la fatalidad natural, el ser humano se manifestará ante sí mismo como una suerte de creador de segundo grado, que opone y superpone poco a poco a la naturaleza ingenua una naturaleza revisada y corregida por él, artificial, transparente para su espíritu, que la produce. Desde el alba de los tiempos modernos, el individualismo y el sentido de la libertad van acompañados a menudo de la creencia en que las investigaciones científicas bien dirigidas asegurarán a la humanidad un progreso ilimitado. Esos motivos nacientes se hallan ilustrados muy diversamente, a buen seguro, por los grandes hombres del Renacimiento. Si un Leonardo da Vinci, por ejemplo, se halla claramente orientado hacia la naturaleza en sentido derivado, un Montaigne permanece apegado a la naturaleza en sentido primero. Si la segunda naturaleza provoca un poco más tarde el entusiasmo de un Galileo, de un Bacon, de un Descartes, el drama de Pascal, ante lo que siente como los límites de la insuficiencia radical de la ciencia, ilustra el tormento que en un gran espíritu engendra la agonía de un mundo. De tal manera parece que el hombre moderno, conservando la intuición cristiana del mundo, a la que tiende a despojar de su envoltura teológica, llega a una nueva experiencia del alma, sentida esencialmente como una exigencia de rebasamiento, una experiencia inseparable de la acción, por cuanto lo dado como tal no es más que la condición necesaria de este rebasamiento de sí por sí. Para señalar el prolongamiento de estos motivos esenciales, basta con recordar que la gran filosofía alemana de comienzos del siglo XIX se inscribe todavía en la perspectiva que surgió de ese momento de la historia y de la cual no es más que la acentuación. Fichte, sustituyendo el heroísmo por la sabiduría y la contemplación por el activismo, pretenderá reducir la vida religiosa a un estilo de vida consciente y enérgico. Hegel instaurará una metafísica dinámica llamada a conciliar en el desarrollo histórico identidad y cambio, permanencia y devenir, eternidad y tiempo. Y Goethe mismo, aunque se mueva fuera de los marcos del idealismo trascendental de Kant, expresará la concepción de una voluntad absoluta que se manifiesta en creaciones constantemente nuevas, hasta tal punto que Oswald Spengler caracterizará al hombre moderno con el epíteto de fáustico. 3. La reforma y la demonología. Se ha observado a menudo que el humanismo y la reforma proceden de un movimiento análogo. Esto es verdad en lo que concierne a su aspecto negativo, puesto que su pretensión común es la de remontarse a fuentes consideradas como más auténticas y válidas que las glosas acumuladas al abrigo de la autoridad. Puesto que una misma preocupación por la verdad anima el deseo de conocer el auténtico pensamiento de los antiguos y al de volver a encontrar la pureza de las escrituras. Por otra parte, la reforma avanza en el sentido de esta liberación que caracteriza al nacimiento del mundo moderno, por cuanto quiere restituir al individuo, investido de un valor insustituible, el libre examen de su verdad religiosa. Pero el individuo así restablecido en su objetividad inmediata y abstracta, se ve reducido a sus solas fuerzas para la lucha que debe afrontar con la mira de un nuevo destino, pero entregado de nuevo al poder de una realidad trascendente. La desconfianza del pensamiento reformado hacia la energía humana como tal, muy bien expresada por la doctrina del servo arbitrio, le hace cargar todo el acento sobre esa gracia a la que San Agustín consideraba ya inseparable de una verdadera humanidad. A este respecto, por tanto, la inspiración protestante está muy alejada de la del individualismo humanista, y casi no es sorprendente que los defensores de este último, padre del racionalismo moderno, hayan sido a menudo más hostiles al protestantismo que a la antigua iglesia, a la que en general admiten pasivamente. Pues los hombres del Renacimiento, cuando se plantean deliberadamente el problema religioso, no tienden a negarse a sí mismos en provecho de una realidad trascendente, sino a participar en lo divino. En los más nobles, la aspiración a una visión del mundo más amplia y desinteresada
los conduce a elevar la vida del individuo al nivel de la del universo. Giordano Bruno se nos aparece, después de Nicolás de Cusa, como el más ilustre representante de la tendencia a tal especulación cósmica, que rebasa el naturalismo que otros profesan en un sentido más empírico. En el nivel menos elevado se manifiestan las transiciones con ritmos muy desiguales. De manera general, el desafecto hacia las prácticas de la Iglesia en las clases superior y media va acompañado de una gran flexibilidad en lo tocante al poder eclesiástico y a las prácticas religiosas. En cuanto al pueblo, las más de las veces permanece hundido en las supersticiones y su interés sigue captado por los elementos mágicos de la religión. Una vez más, por tanto, la nueva disposición del espíritu, orientado hacia el mundo y las cosas de este mundo, pacta con las creencias antiguas, y como el hombre continúa chocando forzosamente con los golpes del destino, es frecuente el recurso a la astrología y aún a la magia, con la mira de penetrar en el porvenir e influir favorablemente en los acontecimientos. A comienzos del siglo XVI, figuras extrañas, la de Paracelso es la más característica, surgen en el mundo médico como lo ilustra la leyenda del doctor Fausto. Es curioso observar que el diablo nunca estuvo tan difundido como en el momento en que se afirmaban las nuevas exigencias racionales. Hacia 1460 se le atribuía muy generalmente una secta, y se veían por doquier brujos y brujas, cuya caza se llevó a cabo en gran escala, en tanto que los libros de demonología se multiplicaron hasta el primer tercio del siglo XVII. Por doquier aparecieron grandes procesos por hechicería, cimentados en la tortura, y una increíble sugestión pareció ejercerse bajo el imperio del terror que inspiraban la opinión y los jueces. 4. El hombre como objeto de investigaciones concretas. En el mundo médico, raros eran los que se atrevían a rebajar o a discutir la parte del diablo en las manifestaciones delirantes, e invocar, en cambio, causas naturales. Es indudable que tal prejuicio, en la inmensa renovación cultural de la época, paralizó los procesos de la psicopatología. Sin embargo, se encuentran hombres que opusieron concepciones racionales a las supersticiones generales, sobre todo en presencia de trastornos que no parecían deberse directamente a la influencia del diablo. Así, Giovanni Battista de Monte, de Padua, 1498-1552, trata de combatir la melancolía con baños y sangrías, y Gerolamo Mercuriali, 1530-1606, de Forli, que atribuye a los excesos de la época la frecuencia de esta afección, trata la manía sanguínea con sangrías, la manía biliosa con colagogos, la manía estrabiliosa con purgantes y cauterios. En su ensayo de clasificación de la psicosis, Félix Plattner, 1536-1614, aunque admite todavía su origen sobrenatural, las clasifica en 4 categorías: mentis, debilidad mental, pérdida de la conciencia en la epilepsia, la catalepsia, el coma apologético, diversas alienaciones y la exaltación. En cuanto a Jerónimo Cardano, 1501-1576, médico, naturalista, astrólogo y matemático, su obra, y particularmente su De Utilitate ex adversus copianda, 1561, tiene verdadero interés para la historia de la psiquiatría. Cosa muy característica de las nuevas tendencias de la época, ella expresa con singular desenvoltura las vicisitudes de un espíritu movido por una incoercible exigencia de liberación, pero al cual obsesionaban toda suerte de temores, y en el que el ocultismo puede manifestarse, no obstante, como un sucedáneo de lo sobrenatural católico en vías de extinción, y como un campo abierto a la investigación científica. Pues, aunque no esté desprovisto de prejuicios y de supersticiones, Cardano pone en primer plano la razón y la experiencia. Aunque aprecia a Galeno,
cuyas obras estudió, se burla de aquellos cuya fidelidad al gran médico es tal que preferirían que sus enfermos muriesen antes que derogarlo. Y si interpreta sus sueños y los de sus pacientes con la intención de descubrir revelaciones proféticas, Cardano encuentra en ellos también otros signos. Por ejemplo, una asociación de imágenes en función del lenguaje. Matteo Ferrari Gradi cuenta que un caballero, mientras soñaba que comía, experimentó dolores de cálculo. Y si le parecía que comía alimentos de difícil digestión, sus dolores se prolongaban durante varios días. He aquí la razón. El verbo degustare se aplica tanto a los dolores como a los alimentos. De igual manera, su creencia en las influencias benéficas o maléficas de los astros no le impide considerar objetivamente fenómenos atribuidos las más de las veces al demonio. Así, ve en las alucinaciones de las que él mismo padecía simples trastornos mentales, y en el éxtasis un fenómeno intermedio entre el sueño y el estado de vigilia, en el que el alma está aprisionada por imágenes sensoriales hasta el punto de admitir la presencia real de sus objetos. Insiste a este respecto en el debilitamiento del espíritu que produce, en particular en los ermitaños, las prácticas ascéticas y los ayunos. Su de propia vita, que causó escándalo y le dio fama de cínico, constituye un verdadero documento de psicología introspectiva. Complacientemente, pero sin complacencia, valga la expresión, se analiza con minucia en lo físico y en lo moral, describe su manera de vivir, informa a su lector de lo que come, habla de sus amigos y de sus enemigos. Según el retrato que de él mismo nos ofrece, parece ser que los contrastes de sus escritos reflejan los de su personalidad. Conozco bien mi carácter, soy vehemente, ingenuo y sensual. De estos rasgos principales provienen la crueldad, la obstinación en las disputas, la rudeza, la imprudencia, la cólera, el deseo y la voluntad, y vengarme más allá de mis fuerzas. Y sin embargo, soy sincero, agradecido, apasionado por la justicia, devoto de los míos, desdeñoso del dinero, cultivo la gloria de ultratumba. Las preocupaciones de Cardano sobre las relaciones del alma y del cuerpo, que en él se convierten en una suerte de espejo de la vida interior, le incitan a realizar observaciones en el sentido de una verdadera caracterología, es más, de una fisionomía. Ponen de relieve con agudeza las propiedades morfológicas que corresponden a los diferentes vicios humanos y constituyen otros tantos retratos físicos minuciosos del hipócrita, el ladrón, el asesino, de utilitate. Preguntándose por los efectos orgánicos de las pasiones, les atribuye el poder de abreviar la vida, observando que inclusive la alegría puede provocar una muerte repentina. La más letal de las pasiones es, a sus ojos, el temor, que engendra la tristeza. Así también considera como fuente esencial de placer la salud del cuerpo, inseparable de un determinado equilibrio psíquico, al cual nos conducen las enseñanzas de los estoicos. En pocas palabras, de manera más general, son sorprendentes las incidencias de la nueva actitud en el plano de lo psicológico. Consisten en el sentido y en el gusto por las diferenciaciones de la vida concreta, como atestigua sobre todo el arte del retrato. Todo lo que tiene que ver con él mismo interesa al hombre en grado sumo. Sus características individuales y colectivas, su rostro, sus miembros, su anatomía, sus disposiciones interiores y su expresión, su vida cotidiana. Este gusto por lo concreto se manifiesta también en una multitud de investigaciones médicas, anatómicas y fisiológicas, todo un conjunto de investigaciones llevadas a cabo más con la preocupación por una observación objetiva que en función de preocupaciones morales. Viene así a enriquecer grandemente el patrimonio de la psicología individual y social. Es conocido el inmenso interés suscitado por el cuerpo humano, como lo prueba igualmente el arte, en el que el desnudo reaparece,
y que las preocupaciones científicas y artísticas coexisten frecuentemente en los mismos individuos, como atestiguan sobre todo las obras de Leonardo y de Rabelais. Es indudable que casi no se preocupaban por tales investigaciones en la Edad Media, durante la cual la vida médica, por ejemplo, se había inmovilizado en una práctica que le debía casi todo a la erudición y a la rutina. Con la nueva mentalidad, favorecida o estorbada por las condiciones locales, una gran corriente de aire fresco las vivifica, particularmente en Italia, en la que florecieron en los centros famosos de Padua y de Bolonia, y fuera de Italia, sobre todo en los de Basilea, de Heidelberg y de Montpellier, y más tarde en París. La anatomía, la fisiología, la historia natural destronan a la teología y propenden a ocupar un lugar preponderante en la instrucción superior. Puesto que la disección aparece como el único medio de conocer verdaderamente el organismo humano, provoca una auténtica manía. Es así como Gabriel Falloppio, canónigo de la Catedral de Módena, favorecido por el Estado veneciano, del que dependía el célebre estudio de Padua, que le cedió para sus experiencias con condenados a muerte, renuncia a su beneficio para entregarse a estudios anatómicos. La única obra publicada en vida de su autor, Observaciones anatómicas, Venecia, 1561, señala una fecha importante en la historia de la anatomía. Pero el papel esencial en este campo correspondió a Vesalio, en quien la exigencia experimental se expresaba en violenta oposición a la autoridad de los antiguos, y cuya pasión por la nueva ciencia es legendaria. Andreas Vesalio, 1514-1564, es considerado como padre de la anatomía moderna, la que solamente sería discutible si los trabajos de Leonardo no hubiesen caído en el olvido durante siglos. Su obra capital, publicada en Basilea en 1543, con grabados de Esteban de Calcar, alumno de Tiziano, y con el título de Humani Corporis Fabrica, daba por primera vez la descripción completa del cuerpo humano. Por otra parte, a un alumno de Falloppio que continuó la tradición anatomista de Padua, Fabricio de Aquapendente, cirujano, anatomista y fisiólogo, se deben investigaciones sobre la emisión de la voz, la articulación del lenguaje, el mecanismo de la respiración, los movimientos de la pupila en relación con la intensidad de la luz. No les faltaba a estos trabajos más que una descripción completa de la circulación de la sangre, que se deberá parcialmente a Miguel Servet, quien, de paso, en su obra teológica Christianismi Restitutio, en 1553, describe exactamente la pequeña circulación o circulación pulmonar, preludio de la teoría completa que posteriormente William Harvey expondrá en su obra Exercitatio Anatomica de Motus Cordis et Sanguinis in Animalibus, 1628. Deberían mencionarse otros muchos autores, pero sus obras interesan más, en última instancia, a la fisiología que a la psicología. Realdo Colombo de Cremona, por ejemplo, alumno de Vesalio, su propio discípulo, Andrea Cesalpino, filósofo, naturalista, botánico, médico, el gran anatomista adversario de Vesalio, Bartolomeo Eustaquio, médico de los cardenales Carlos Borromeo y de Julio de la Rovere, cuyo nombre ha sobrevivido gracias a la descripción que hizo del canal de comunicación entre el oído y las fosas nasales, trompa de Eustaquio. La cirugía se beneficia con estas investigaciones y por consiguiente progresa. Es sabido que la obra de Ambroise Paré, 1517-1592, que tradujo a Vesalio a la lengua francesa, contribuyó a ello de una manera esencial. El capítulo que sigue está dedicado a las ideas psicológicas de algunos autores que ilustran esta época de gran fermentación. El cuadro que se desprende no podría ser complejo y deja
por fuerza en la sombra obras que merecerían ser estudiadas por más de un motivo. Tal es el caso sobre todo del Tratado de Anima et Vita, 1538, del humanista español Juan Luis Vives, en el que las pasiones y las representaciones se someten a un examen sistemático, libro 3, mucho antes de Descartes y de Spinoza, con la mira de establecer que la tendencia fundamental del sentimiento, contrariamente a la opinión de los estoicos, es siempre diferenciada y que se caracteriza, cuando es negativa, por el resentimiento, animi offensio. Por otra parte, Vives se nos aparece como uno de los precursores de la psicología como ciencia autónoma, por cuanto preconizó estudiar las funciones del alma más que su naturaleza y su destino.